Bueno, lo que les decía es que hoy queremos apuntar hacia la consolidación de un pequeño plan de clase, ¿verdad? En función de lo que teníamos ya en las clases anteriores, lo que fuimos trabajando, y es esta pequeña grilla es la que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Em, Ahí estamos viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, este es un modelo un poco que se usa en la facultad, donde tiene los datos fundamentales, y a partir de allí yo quiero que usemos esas dos fases que estábamos viendo en nuestro material base de modelos didácticos, ¿verdad? Yo les hablé la semana pasada de 3 modelos, básicamente, pero ustedes tienen un montón de opciones allí en el libro de Hernández, Hernández Cruz y otros, ¿verdad? Hablamos la semana pasada, yo les hablé de la clase expositiva, del modelo Phillips 66 y el diálogo socrático, ¿verdad? Y después quedan otras muchas opciones allí. ¿Qué es lo que nosotros queremos básicamente? Que ustedes primero elijan el público, como veníamos diciendo, al quien va a estar dirigida esa clase de filosofía, por supuesto. Y bueno, y para eso yo les dejé allí en la plataforma y voy a ir sumando más materiales, ¿verdad? Por ahora les dejé, si se fijan en la carpeta de materiales, les dejé las capacidades priorizadas para educación media. Ahí están todas, pero nos interesa sobre todo las de filosofía, ¿verdad? En el grupo la semana pasada Edgar ya compartió también lo de algunas capacidades de filosofía. Em, entonces hay que elegir ahí un segmento de población, ¿verdad? Ya veníamos dialogando en las semanas anteriores sobre este tema, ¿verdad? De si va a ser una clase dirigida a chicos. Entonces, por ejemplo, si vamos al aula Moodle, perdón, sí, Moodle, ustedes van a tener allí una serie de materiales que les estoy compartiendo eh, por ahora, ¿verdad? Y voy a ir sumando algunas más. Por ejemplo, las capacidades priorizadas en ciencias sociales y sus tecnologías, ¿verdad? Nos interesa sobre todo filosofía y va a ser una clase pensada para adolescentes de secundaria, ¿verdad? Si va a ser un taller para grupos empresariales, por ejemplo, y quieren hablar de ética en la empresa, aquí tienen un material interesante y de ahí hay que elegir algunos temas, ¿verdad? Filosofía organizacional, gestión financiera. Aquí hay un trabajo final de grado y hay una propuesta didáctica para trabajar con niños. Ahí se puede seleccionar algunas cosas si nos interesa filosofía para niños. Y faltaría otros materiales, ¿verdad? Que ustedes mismos pueden buscar dependiendo un poco del interés que tengan, ¿verdad? Igual yo voy a ir poniendo otras más en las siguientes horas, pero que vayan pensando, como venían diciendo, ya me venían compartiendo en estos días, ¿verdad? Si van a pensar en una clase dirigida a gente de informática, a gente de derecho, faltaría, por ejemplo, filosofía del derecho, para grupos de docentes, para grupos de personas que vienen del ámbito de las ciencias de la salud, etcétera, ¿verdad? Ya ustedes van a decidir eso. Y por lo tanto, habría que pensar en contenidos, y ahí viene el tema, que vaya en función a ese grupo, primero etario y segundo de intereses, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Recuerden ustedes, ya estamos en el segundo semestre de la carrera, que filosofía tiene muchas ramas, pueden usar algún programa de los contenidos que ya desarrollaron, por ejemplo, ¿verdad? Em, en función a, por ejemplo, si, si el plan de clase va a ser dirigida a estudiantes que inician la carrera, por ejemplo, entonces bien podría ser introducción a la filosofía, ¿no? O si va a estar dirigido a gente que ya está en la carrera, podrían usar alguno de los planes que tengan que ver con epistemología, por ejemplo,
¿verdad? Es decir, ustedes deciden eso. ¿Se entiende esta primera parte, verdad? Y a eso, si vamos a nuestra hojita de... Bueno, así que vamos a ir sumando acá, ¿no? Si es para gente de derecho, lo primero que hay que decidir es a quién va a estar dirigida mi clase. Y entonces volvamos a la ficha que tenemos, ¿verdad? Que es esta. Una vez que ya decidimos a quién va a estar dirigida la clase, que le llamamos fase previa, ¿verdad? Por eso les dejo aquí descripciones en rojo, que es lo que pedimos, ¿verdad? Selecciona la o las competencias a lograr, revisa el verbo y la condición de la competencia objetivo, verificar cuál es el alcance de la misma en concordancia con el perfil del egresado. Se recomienda revisar el perfil del egresado según el grado, nivel o actividad de aprendizaje que se desea desarrollar, ¿verdad? Por supuesto, si van a hacer por ejemplo, les muestro un ejemplo que está en ¿verdad? Vamos a ver lo más complicado que podría ser, que sería trabajar con niños, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí en la página 27 hay una propuesta didáctica de cómo haríamos para trabajar con chicos, ¿verdad? Está la justificación, está el marco legal, ya les voy a mostrar, y cómo ellos plantean la temática, ¿verdad? Por si nos interesa. Lo primero les muestro lo que les pido acá dentro de este cuadro y después vamos a ver un ejemplo que es el tema de los niños, ¿sí? Bueno, revise los contenidos que han de considerarse para el logro de las competencias, que son esenciales, los de carácter conceptual. Acuerden que tenemos que tener 3 tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿verdad? Verifique los criterios que evidenciarán el logro de la competencia, es decir, toda esa es la fase previa. Entonces hay que escribir aquí las genéricas y las específicas, ¿verdad? Si no encontramos así esa clasificación, simplemente ponemos las que encontremos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si va a ser para educación media, sí vamos a encontrar genéricas y específicas. Si pensamos en una clase para estudiantes de filosofía, siempre vamos a encontrar genéricas y específicas. Si buscamos una clase para filosofía del derecho, por ejemplo, los que son abogados, vamos a encontrar genéricas y específicas, etc. Pero para niños a lo mejor no encontramos, ¿verdad? O si va a ser una clase de ética para empresa, a lo mejor vamos a tener que nosotros escribir nuestras propias competencias si es que no encontramos, si solo encontramos contenidos, por ejemplo. Bueno, primera fase entonces es esto, ¿verdad? Escribir aquí competencias genéricas y específicas. Después les pido yo que puedan describir muy brevemente y rápidamente si el tema que ustedes van a desarrollar, vamos a suponer que es una unidad, ¿verdad? Introducción a la filosofía, o qué es filosofía, o actualidad de la filosofía. Vamos a poner, suponiendo nomás, actualidad de la filosofía. O si quieren algo más específico, vamos a estudiar epistemología, ¿verdad? Entonces ponemos el falsacionismo de Karl Popper. Eso quieren estudiar. O mejor, el paradigma de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Así creo que se escribía su nombre, de Kuhn. Bueno, si ese quiero desarrollar, ¿verdad? Vamos a suponer que ese es el tema específico que quiero desarrollar. Entonces, lo primero que tengo que decidir es describir los elementos genéricos de la unidad a trabajar en 2, 3 o 4 clases, ¿verdad? Bueno, yo quiero hacerlo en 3 clases, entonces acá tengo que poner la fecha, ¿verdad? Hoy arrancamos, 27/09/2023, y aquí tomo una de las que escribí acá. Bueno, acá pongo las competencias, pero tengo que desarrollar las competencias se logran por medio de capacidades. Esa secuencia, los que no son docentes, tenemos que aprendernos la secuencia de cómo se trabajan
educación por competencia, ¿verdad? Las competencias son aquellos estándares que quiero alcanzar, ¿verdad? Lo más general que puedo pretender alcanzar. Eso se concibe, se logra, esa es la palabra, por medio del desarrollo de capacidades, y las capacidades se logran por medio de, o se evidencian por medio de indicadores, ¿verdad? Entonces la secuencia es de lo general a lo particular, ¿verdad? ¿Cómo se logran las competencias? Por medio del desarrollo de capacidades. ¿Y cómo se logran las capacidades? Por medio de indicadores de verificación, ¿verdad? Entonces, una vez que pueda yo establecer las competencias genéricas o al menos una competencia, por lo menos describan aquí, qué sé yo, comprender, por ejemplo, comprender, eh, vamos a seguir el mismo ejemplo, ¿verdad? El mismo ejemplo que yo quiero desarrollar el paradigma de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Bueno, una competencia podría ser comprender eh, comprender los diferentes em, las diferentes construcciones, comprender las diferentes construcciones teórico-epistemológicas o epistemológicas, construcciones epistemológicas para pensar el, la, para pensar el desarrollo de la ciencia contemporánea. Esa es la competencia que quiero lograr en los estudiantes, ¿verdad? Que puedan comprender o comprendan, puede ser también, que los estudiantes comprendan las diferentes construcciones epistemológicas para pensar el desarrollo de la ciencia en el siglo XX, ciencia contemporánea o en el siglo XX. En el siglo XX. Suponiendo que esa es, comprendan las diferentes construcciones. Eso es lo más general, ¿verdad? Esa es la competencia que quiero lograr en los estudiantes. Entonces, ¿cómo logro por un medio una capacidad? Entonces, quiero desarrollar en 3 clases. Dije 27, clase 1, clase 2 y clase 3. Luego, necesito una capacidad, ¿verdad? Y allí sí, para que puedan comprender las diferentes construcciones epistemológicas para pensar el desarrollo de la ciencia en el siglo XX, puedo yo tener muchas capacidades, ¿verdad? En este caso, normalmente esas capacidades se desarrollan en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 clases, dependiendo de cuán largo sea el programa y cuánto tiempo dispongamos también, ¿verdad? ¿Me siguen ahí? ¿Me escuchan? ¿Alguien me da el ok, por favor? Gracias, muy amable. Bien, entonces necesito una capacidad, ¿verdad? Vamos a seguir con este ejemplo. Necesito una capacidad, el paradigma de las revoluciones científicas. Entonces puede ser simplemente describir, o mejor dicho, reflexiona sobre la idea de paradigma y las estructuras de las revoluciones científicas de Kuhn. Eso, por ejemplo, quiero. Bueno, ahí ya tengo una capacidad, ahora necesito contenido, ¿verdad? Entonces, antecedentes de la obra de Kuhn, puede ser la noción de paradigma. Es decir, eso depende un poco del contenido que tengan, pero si yo quiero el paradigma de las revoluciones científicas, la noción de paradigma,
la función, o mejor, la estructura de las revoluciones científicas. Depende de las clases que tenga, ¿verdad? Científicas, puede ser antecedentes, la noción de paradigma, la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn y Popper, etcétera, ¿verdad? Puedo ir agregando cosas. Después las estrategias metodológicas, ¿qué voy a usar? ¿Verdad? Ahí hay que poner, ¿verdad? Clases expositivas, eh, mm, ¿cómo es? Exposiciones orales, investigaciones bibliográficas, trabajos grupales e individuales, etcétera, ¿verdad? Bueno, esto es genérico, como les digo, ¿verdad? Después hay que plazar acá, que es lo que me interesa a mí, ¿verdad? Que es el plan de clase, ¿verdad? Planificación áulica, que sería por clase, ¿verdad? En este caso, una clase, sería una clase. Pero aquí ponemos en términos generales nomás. Recursos didácticos, ¿verdad? Y allí ponemos bibliografías, ¿verdad? Recursos bibliográficos, todo lo que dispongamos, ¿eh? Ojo, tienen que ustedes pensar en su público. Si están pensando ir a trabajar con niños en una comunidad rural o de escasos recursos, bueno, ahí hay que pensar qué recursos van a disponer ustedes, qué van a llevar, ¿no? Van a llevar fotocopias, van a usar proyectores, recursos bibliográficos siempre, van a tener conexión a internet, van a hacer una clase virtual, etcétera. Entonces acá hay que describir todos los recursos que tenemos, ¿no? Van a usar papel sulfito, van a usar papelógrafo, van a usar eh, tiza y pizarra, en fin. Eso depende de los recursos con que van a contar, ¿verdad? Y normalmente son clases teóricas, pero estoy usando el formato de la universidad, ¿verdad? Que nos piden clases teóricas o prácticas, total de horas. Y aquí tendríamos que hacer un recopilado de los indicadores de logro, ¿no? Los indicadores pueden ser, ustedes tienen alguna experiencia con los indicadores de sus profes, pero esos indicadores siempre están en función de las actividades que ustedes le dan, ¿verdad? Describe los antecedentes, ¿verdad? Expresa correctamente de forma oral la noción de paradigma, diferencia los tipos de saberes, etc. Esos indicadores serían en términos generales y aquí los procedimientos y técnicas, ¿no? Van a ser, esa unidad se va a evaluar por medio de una exposición oral, por medio de un ensayo, por medio de un examen escrito, o qué procedimientos van a utilizarse, ¿verdad? Eso en términos genéricos aquí primero. ¿Se entiende esta primera parte? Sí, profe, solamente que si uno no va practicando y no va enlazando lo que va haciendo, se complica un poquitito con el tema de detallar una clase. Sí, ahora queremos llegar a lo de la clase, pero acá en términos, primero decidimos. Una vez que ustedes deciden sobre qué quieren trabajar, es fácil, ¿verdad? Porque hay que encontrar nomás la secuencia lógica, ¿verdad? Decisión primera, ¿verdad? ¿Con quién quieren trabajar? Kun, la PJ Kun, así. Y en términos muy generales acá. Bueno, ahora vamos a lo que me interesa, ¿verdad? Que es la planificación. Ustedes, yo sigo con mi ejemplo, ¿verdad? Porque no puedo variar. Si yo decidí hablar de paradigmas de las revoluciones científicas, evidentemente esto no le voy a hablar a cualquier estudiante. Esto le estoy hablando o
Y tengo que decidir también a quiénes, ¿verdad? Esto puede ser dentro de la carrera de filosofía o puede ser, por ejemplo, en un curso de epistemología. Esto podría ser, por ejemplo, un curso de epistemología eh, para estudiantes de un doctorado en educación, por ejemplo. Entonces yo, doctorado en educación. Si se fijan, si voy a hacer un doctorado, mi curso es para un doctorado en educación, mis actividades también tendrían que ser un poquito más complejas, ¿verdad? Yo no les voy a pedir a un curso de doctorado en educación que ellos hagan una síntesis de un texto, por ejemplo. Yo les voy a pedir que ellos escriban un artículo científico probablemente, porque ya el nivel de exigencia tiene que ser mayor. Pero si voy a desarrollar el paradigma de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn en el primer año de la carrera de filosofía, ahí sí les voy a pedir actividades más sencillas, en el sentido que les voy a pedir, por ejemplo, un resumen o una síntesis de un texto y un ensayo que no tenga más de 2 páginas. ¿Sí? Pero si voy a estar con gente que está ya en un nivel de doctorado, les voy a pedir un artículo de mínimo, no sé, 8 páginas. ¿Se entiende, verdad? Bueno, pero ustedes deciden, ¿verdad? Después vamos a ir al ejemplo de filosofía para niños, pero vamos para adelante. Aquí lo que quiero que hagamos, estimados amigos, yo quiero específicamente, lo anterior se supone que no va a ser muy difícil porque ustedes, qué sé yo, si encuentran ahí un programa, echa la ley, echa la trampa también. Encuentran un programa, simplemente copiar esto, ¿no? Y reproducir más o menos lo mismo, ¿no? Si es para educación media, así que hay miles de planificaciones de unidad o anuales en la web. O sea, copiar, pegar y ya está, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieran. Ahora, acá sí va a estar el trabajo de ustedes, en esta parte, en donde vamos a la fase de inicio, desarrollo y cierre. Y esto sí en función de lo que nosotros tenemos. Inicio, desarrollo y cierre en función de lo que nosotros revisamos. Perdón. La fase inicial es la fase motivacional. Aquí yo les describo qué significa, qué implica esa fase y después les digo que escriban estas cosas. ¿Qué quiero que escriban? El tema sobre el que se va a tratar la clase es una clase nada más. Podrían poner ustedes también el tiempo acá, ¿verdad? Pero normalmente una clase dura, sí, hay que poner el tiempo, perdón, fase, planificación áulica, describir el tiempo, falta acá. Si va a ser una clase de 2 horas o de 3 horas, mínimo 2 horas, ¿verdad? Y 2 horas normalmente son 80 minutos, 90 minutos más o menos, ¿verdad? O si son 3 horas, son 120 minutos, a veces lo mínimo que supone, ¿verdad? 2 horas de clase, 2 horas y media de clase. Profe, a nivel universitario, ya establecido por regla de la ANEAES, el tiempo es tiempo reloj. 1 hora clase, 1 hora reloj. En todas las carreras. Y lo que vayan siendo acreditados, los tiempos son de tiempo reloj. ¿En serio? Bueno, buen dato, no sabía eso. Pero igual, nosotros estamos planificando y puede ser menos o más, ¿verdad? No hay problema con eso. Puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Es que depende mucho pues, esto del tipo de curso, ¿verdad? Por ejemplo, si mi planificación va a ser para el colegio, en el colegio normalmente siguen usando 40 o 45 minutos como máximo de tiempo, 1 hora de clase, ¿verdad? Así que en el colegio, por ejemplo, se desarrolla 2 horas semanales. Son 90 minutos por semana. Ese es el tiempo que se dispone para filosofía. 40 minutos y lo irá en su colegio. Sí. Sí, 40 minutos en realidad es para secundaria, tienes razón. 45 es en la universidad. Y algunos ni siquiera llegan a 40. Algunos son 30 nomás ya acá directamente.
O, por ejemplo, en algunos colegios es 40 hasta las 9 de la mañana y desde las 9 para abajo ya es 30 minutos, ¿no? En fin, entonces hay que ser realista. Entonces tendrías 1 hora de tiempo nomás. Bien. Bueno, acá esto es lo que quiero que atiendan, ¿verdad? Yo les pido que ustedes escriban esto. El tema, lo que se desea lograr con la actividad de enseñanza-aprendizaje que se va a realizar, el procedimiento para centrar la atención del estudiante, en este caso del estudiante, motivaciones en agua. Porque quiero despertar la curiosidad, crear disonancia o choque emocional positivo hacia lo que se desea lograr, modificación del medio físico del aprendizaje según la situación de aprendizaje, es decir, ¿qué van a hacer ustedes como procedimiento para llamar la atención? ¿Van a hacer preguntas abiertas? ¿Van a leer un... Y esto depende muchísimo del espacio, del lugar, a quién va dirigido, ¿verdad? Si es estudiantes de universidad, pueden arrancar con el análisis de un caso, ¿verdad? Si es estudiantes más pequeños, puede ser un cuento, ¿verdad? Inician con un cuento. Estudiantes secundarios también puede ser un caso, puede ser unas preguntas, puede ser un pequeño texto, en fin, puede ser, o puede ser simplemente preguntas abiertas que ustedes realizan, pero cualquiera sea el caso, tienen que describir acá cuáles serían esas preguntas, ¿verdad? Para llamar la atención. Medios y recursos que van a utilizar, ¿verdad? Recursos visuales, auditivos, sinestésicos, en el caso del niño, por ejemplo, alguna dinámica, la justificación de lo que se desea lograr en esta situación y formular preguntas abiertas, estimulantes relacionadas al tema y para introducir una primera discusión, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, ya optaron acá por escribir preguntas, entonces ya no escriben al final, ¿verdad? Pero si van a usar otros procedimientos, sí. O sea, son mínimamente 6 cuestiones muy breves, ¿sí? No quiero que se explayen demasiado. Muy brevemente sobre básicamente, qué se va a tratar, cómo lo van a hacer y qué actividad introductoria motivacional van a utilizar para introducir esa temática. Esa es la cuestión fundamental en esta primera fase, ¿sí? Segunda fase, fase de ejecución, ¿verdad? ¿Qué queremos? Que seleccionen los métodos o técnicas para poder gestionar en el aula los conocimientos que el estudiante debe lograr con el apoyo de los diferentes medios y recursos, por lo cual han de seleccionar los medios y recursos que se requieren para la elaboración de la estrategia. Ahí es que ustedes van a tener que optar por uno de los modelos didácticos que tenemos en el libro en cuestión, ¿verdad? Desde la clase expositiva, al diálogo socrático o alguna otra técnica, siempre en función de qué tipo de estudiantes van a tener enfrente, ¿verdad? La demostración, la entrevista, mesa redonda, seminario, congreso, en fin, había un montón de opciones y ustedes deciden de acuerdo a eh, qué grupo etario y de qué áreas son los estudiantes con los que van a trabajar, ¿verdad? Si son niños, si son adolescentes, si son estudiantes de filosofía, de otras carreras, etc. Y sobre todo establecer las actividades a realizar, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Van a trabajar en grupo? ¿Van a responder preguntas? ¿Van a, van a trabajar solos? ¿Qué van a hacer específicamente? Y aquí hay que establecer eso, ¿verdad? Siempre está en función del modelo didáctico que eligieron, ¿verdad? Y la mayor parte del tiempo se pasa acá. Suponiendo que van a hacer una clase de 40 minutos, perdón, de 80 minutos, la motivación inicial no debe pasar más de 10, 15 minutos. Esto tiene que ser entre 10, 15 minutos como máximo. Y el desarrollo sí te lleva, ¿cuánto tiempo teníamos? 80 minutos, ¿verdad? Entonces esto puede durar unos 30 minutos o incluso 40 minutos de desarrollo, más de 40. En el desarrollo, pues esta es la parte más fuerte. Ahí ya tenemos, eh, y, o incluso puede durar más, ¿verdad? Puede durar 45 minutos, ¿verdad? Y nos queda 20 minutos para el cierre, ¿verdad? Entonces esto podemos hacerlo en 20 minutos.
O sí, esa es una buena proporción, ¿verdad? Esa fase motivacional, introducción, a veces puede ser más larga o más corta dependiendo del grupo de estudiantes también, ¿verdad? Si se prenden todos estudiantes, esta discusión puede llevar más. De ahí viene la importancia de medir el tiempo, porque puede que no pasen a la segunda fase si es que no miden la discusión, se prenden y discuten y eso se alarga, ¿verdad? Aquí, en la fase de conclusión, ¿qué hay que hacer? Dos cositas fundamentales. Los procedimientos que se utilizarán para el cierre: exposición oral, informe escrito, síntesis personal, diario de aprendizaje, etcétera, ¿verdad? Veo que ustedes están haciendo el diario de aprendizaje en algunas materias, así que tienen eso como experiencia, ¿verdad? Em, Cualquiera sea el caso, ¿verdad? Por ejemplo, si trabajan Philips 66, el ejemplo que vimos la semana pasada, en ese caso, ¿cómo sería el cierre? A ver si alguien miró el videito. Suponiendo que trabajamos Philips 66, ¿cómo sería el cierre? Por un lado, la presentación de cada grupo, o sea, la conclusión de cada grupo, y, y cerrando el docente tratando de redondear lo que cada grupo fue diciendo, por decir así. Exactamente, muy bien, Edgar. Se nota que estudiaste, ¿verdad? Si es Philips 66, un representante de cada grupo, ¿verdad? Un representante de cada grupo hace la síntesis y después el docente hace la síntesis general, ¿verdad? Y cada uno de los grupos tiene que anotar las ideas principales de cada uno de los grupos, ¿verdad? Suponiendo que es una clase que va a continuar, la semana que viene la actividad motivacional puede arrancar con que si teníamos 6 grupos, Philips 66 se trata de 6 grupos que discuten durante 6 minutos, ¿verdad? Entonces la semana que viene nuestra actividad inicial puede ser que el grupo que no trabajó tal tema, o qué sé yo, teníamos 6 grupos, ¿verdad? Entonces el grupo uno que realice la síntesis del tema que trabajó el grupo 6, ¿verdad? Y otro pueda hacer lo mismo, etcétera, y a partir de ahí sale una pregunta genérica que se pueda discutir introductoriamente para continuar el tema, pues, ¿verdad? Esa puede ser una estrategia. En ese caso ya hay que avisar al grupo que se va a hacer esa técnica, ¿verdad? Es decir, esa, por ejemplo, puede ser una motivación extra para que puedan tomar apuntes y obviamente todo eso tiene que establecer, todo eso se tiene que establecer unos indicadores de evaluación, pues sobre todo en secundaria te van a preguntar cuántos puntos vale esto, ¿verdad? ¿Cuántos puntos vale exponer? ¿Cuántos puntos vale tomar nota? ¿Y cuántos puntos vale tomar nota y exponer de nuevo la semana que viene? ¿Verdad? Todo eso tiene que estar bien fijado para que no haya mayores inconvenientes. Eso por sobre todo, ¿verdad? Procedimientos para el cierre y cualquiera sea el caso, indicadores de evaluación de esas actividades, ¿verdad? Un punto importante a tener en cuenta es que cada indicador debe sumar un punto nomás. A veces nosotros eh, nos olvidamos de este pequeño gran detalle, ¿verdad? Un indicador es un indicador de logro, tiene que valer sumar un punto. Si vale 2 puntos es porque hay dos cosas que se observan, hay dos actividades. Y si vale 3, lo mismo, ¿verdad? Pero por lo general tiene que ser solo un punto. Y aquí no se olviden, ¿verdad? Eh, de escribir su bibliografía, ¿verdad? Bibliografía básica y bibliografía complementaria. Puede ser una de ellas nomás, si no hay complementarias, si estamos en una sola clase, si va a ser un taller, ¿verdad? Si va a ser un desarrollo de una materia como tal, entonces sí tenés bibliografía básica y complementaria, pero si ustedes, su planificación está en función de un taller que no va a durar más de 3 clases, a lo mejor trabajan menos bibliografía y puede ser solamente la básica, ¿verdad? Bueno, esa es básicamente la actividad de esta tercera semana. ¿Consultas, preguntas? ¿Todo bien hasta acá?
Solo cuando ya estemos probando, profe. Va a ser difícil sin antes escribir lo que vamos a querer desarrollar, comenzar a tener problemas. Imaginarnos nomás los problemas ya nos va a crear más problemas todavía. Bueno, bueno. Excelente, fuerza. Les quería mostrar un ejemplo de filosofía para niños. ¿Verdad? Si se meten, por ejemplo, en la idea de hacer una clase para niños, aquí, por ejemplo, en ese material donde les dejo propuesta didáctica para niños, hay un desarrollo donde ustedes podrían plantearlo, ¿no? Aquí ya hay competencias comunicacionales, sociales, competencia de aprender a aprender, competencia autónoma, iniciativa personal, les pone acá, ¿verdad? Después establecen objetivos, aparecen objetivos generales, aparecen objetivos específicos, aparecen contenidos, criterios de evaluación, esto es todo para niños. Y después aparece una metodología. Si ustedes eligen, podrían ir optando con alguno, ¿verdad? Siguiendo el modelo propuesto por Matt Lipman. Lipman es uno de los famosos teóricos de la filosofía para niños. Lectura de cuentos y leyendas serán la principal herramienta para el trabajo de estos contenidos. ¿Eh? Con niños se trabaja con cuentos y leyendas, ¿verdad? Las sesiones comenzarán presentando a los alumnos el tema seleccionado, bien a través de una idea, un elemento motivador o alguna de las lecturas elegidas. Tras esta primera toma de contacto, se comienza con un diálogo a través del cual el docente puede conocer las ideas previas que contienen los alumnos sobre el tema en cuestión, ¿verdad? El diálogo socrático se usa mucho acá, ¿verdad? Se constituye en el punto de partida para todos los demás. Se debe prestar atención a los comentarios de los alumnos, a sus preguntas e intereses, a los juicios que pueden aportar. En ocasiones su curiosidad será suficiente para continuar con la sesión, sin embargo, otras veces el maestro deberá guiar la conversación ofreciendo diferentes perspectivas, puntos de vista o planteando preguntas. De esta manera comenzará el diálogo filosófico por parte de los alumnos. En algunas veces las sesiones serán cortas y sencillas, en las que simplemente se mantenga una conversación reflexiva en gran grupo. En otras se llevará a cabo dinámicas más lúdicas que requieran otro tipo de organización, ¿verdad? Como elemento de motivación se propone hacer uso de una mascota que ayude a captar la atención de los alumnos y facilitarles la adaptación al momento educativo que se va a desarrollar. En este caso utilizamos la figura de Don Preguntón. ¿Quién sería Don Preguntón? Una marioneta a la que le duela la barriga cada vez que no entiende algo y tiene la necesidad de hacer preguntas sin parar. Aunque se trata de una propuesta muy pensada y planificada, no se debe olvidar que el objetivo principal es aprender, enseñar a pensar. Y esto no es un hecho aislado que ocurre solo en un momento determinado, sino que es algo continuo y donde el docente debe saber aprovechar cada oportunidad que surja para hacerlo sin prejuicio de que se pueda salir de lo establecido. Por tanto, cabe destacar que a lo largo de esta propuesta didáctica se trabajan diferentes principios pedagógicos como el principio de individualización, de socialización, de juego, de creatividad, etc. Temporalización, que está diseñado para que tenga una duración aproximada de un mes, con aquellas adaptaciones temporales y de contenido que se creen a lo largo del desarrollo. Se proponen 8 sesiones, 2 sesiones por semana, y aquí aparecen la distribución de sesiones que se plantean, ¿verdad? Don Preguntón, veo, pienso, me pregunto, si yo gobernara el mundo, la isla desierta, y aquí aparece ya la descripción de la sesión 1, ¿verdad? Primera sesión, Don Preguntón. En esta primera sesión, puesto que con ella iniciamos la propuesta didáctica, se trata de una sesión motivadora. Estamos trabajando con niños. Este es un ejemplo para trabajar con niños, ¿no? Se presentará a Don Preguntón, la mascota que nos acompañará siempre. Esta mascota se presentará a través de una carta que el docente leerá en voz alta. Se comentará a los niños que en esta carta hay muchas cosas que Don Preguntón no entiende, que le preocupan, inquietan y necesita saber su porqué. Por ello pedirá ayuda a todos los niños de la clase. Tras la lectura de la carta de presentación, el docente deberá guiar un diálogo reflexivo en el que los alumnos pueden opinar acerca de lo que han escuchado y ofrecer soluciones. El docente presentará en un mural las directrices, veo, pienso, me pregunto, y ayudará a sus alumnos a determinar que la mejor manera de dar una explicación sobre algo es seguir ese esquema, ese mapa de pensamiento. Este mural será expuesto en clase a modo de un mapa de pensamiento al que puedan acudir los niños cada vez que el desarrollo normal de la actividad educativa se presente alguna cuestión, bien sea de manera espontánea, bien sea de forma guiada por el profesor.
De esta manera se desarrollan las destrezas de pensamiento teniendo en cuenta los pasos que propone Lippmann en FPN, ¿verdad? Filosofía para niños. Bueno, sencillo, ¿verdad? Primera sesión sería eso, segunda sesión y bueno, y acá se describen las sesiones que se proponen, ¿verdad? Y ya aparecen las preguntas que se pueden plantear, cuentos a partir de los cuales se puede ir estableciendo otras relaciones, otras preguntas, etcétera, ¿verdad? Es decir, en este caso, si trabajamos con niños, hay que apuntar fundamentalmente a juegos, cuentos, historietas, podría ser también, y la idea es desarrollar allí algún valor, por ejemplo, ¿verdad? Qué sé yo, la solidaridad, la responsabilidad, la amistad, etcétera, ¿verdad? Eso en el caso que quisiéramos trabajar con niños, ¿verdad? Nuestra creatividad y nuestra capacidad de comprensión y de juego tiene que estar bastante bien desarrollado si queremos trabajar con niños. Nuestra paciencia también, ¿verdad? Pero si no, tenemos otras propuestas allí, ¿verdad? Filosofía organizacional, filosofía para la empresa, en fin, siéntanse lo suficientemente libres para pensar sus posibles clases, y en este caso una clase nomás, ¿sí? Para el público que ustedes quieran. Esa fundamentalmente me parece que es la principal tarea. Una vez que se decida eso y ustedes se sientan libres de decidir a quién quiere ir dirigida esa clase, todo lo demás va a salir muy fácil. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cuestiones? ¿Consultas? ¿Aportes? Esos materiales mencionados, profe, van a estar en la plataforma. Sí, ya están. Ya están y voy a ir agregando otros más. Quiero poner algo de derecho, porque sé que hay abogados aquí y no sé qué otras opciones. Derecho puede ser también para trabajar con organizaciones, qué sé yo, grupos que no tienen una educación formal. Ese también voy a plantear. Esas dos cosas se me ocurren ir agregando. Pero vayan sumando también ustedes, pueden ir compartiendo en el grupo, ¿verdad? Si me estoy olvidando alguna otra área y ustedes sean. Por ejemplo, para ciencia de la salud me falta. Ciencia de la salud, derecho y organizaciones sociales. Esas tres quiero agregar. Por ahora yo. Y vayan sumando más ustedes. ¿Se entiende, verdad? Educación formal, media, ya está ahí, ya están las capacidades. Ahí no hay forma de inventar porque hay que tomar las que plantea el MEC y ya está el material ahí, ¿verdad? Filosofía para niños, hay un montón de materiales y no hay un programa específico, ahí ustedes también deciden, ¿verdad? Y así. Si es filosofía para la universidad, hay que tomarte en el programa. Y mi ejemplo, por ejemplo, está en función de una clase que ustedes desarrollan, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un poco en relación a sus intereses. Porque se supone que esto después ustedes tienen que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Cuando tengan que hacer práctica, y siempre es mejor hacer práctica de contenido, de temas y de situaciones que me gustan, ¿verdad? Sale mejor. Bien. Estaba claro en el asunto. Básicamente es una clase lo que les pido que vayamos planificando. Y bueno, cualquier duda, pregunta, consulta que surja, podemos ir escribiéndonos en el WhatsApp, ¿sí? Excelente. Bueno, por hoy cerramos entonces y seguimos conversando, ¿sí? Ánimos. Si es que siguen por allí. Dale, Edgar y compañeros y compañeras, que pasen bien. Buenas noches. Saludos. Buenas noches, Damaris, Edgar, Kimberly. Nos vemos. Buenas noches, profe. Buenas noches, que pasen bien.